Continuando con nuestro culto, vamos a pedirle a nuestro pastor Rodrigo que pase adelante para que nos dirija en el sermón. Muy buenos días. Buenas tardes en realidad. Dios les bendiga, un gusto verles siempre. Han saludado harto ya a todas las eminencias, ¿cierto? Pero nunca está de más volver a repetir. A nuestro pastor Enoch, que nos visita nuevamente. Dios le bendiga, pastor. Y nuestro pastor Marcones, qué placer verte por acá. Si hubiese sabido, estarías acá. Pero te perdonamos, te perdonamos. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Gálatas. Gálatas 4. Todavía no estoy convencido del título de este sermón. Estoy todavía meditándolo. Pero yo pienso que se puede llamar algo así como Venciendo en la jornada espiritual. ¿Ya? Venciendo en la jornada espiritual. Y lo que vamos a hacer es leer un trecho que está en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Y luego, para poder ilustrar y trabajar, vamos a ir a Génesis. Y vamos a ir a tomar desde el capítulo 11 en adelante. Así que vamos a mantener nuestras Biblias abiertas. ¿Ok? Leamos y luego oramos. Dice así, Gálatas 4, verso 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Déjenme explicar algo antes de que oremos. El apóstol Pablo acá está molesto porque estos creyentes de esta carta dejaron de crecer. Se estancaron e incluso podríamos decir que están decreciendo. Pero la voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios es que venzamos. La voluntad de Dios es que nosotros todos, los que estamos acá, disfrutemos de la libertad que es estar en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo acá usa una analogía, la analogía de un niño. Y obviamente está ocupando una analogía de la época de él, en donde los niños estaban siempre con un tutor que les enseñaba mientras eran niños. Y usa el ejemplo de este niño que es heredero y que no puede usufruir de la herencia porque es niño, no tiene la mayoría de edad. Entonces necesita esperar hasta que la edad se cumpla para que él entonces salga de este tutor y pueda disfrutar plenamente de aquello que se le ha heredado. ¿Con qué hace la analogía el apóstol Pablo? Con nuestra vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, tomando esta analogía, que todos nosotros, hayamos nacido en una iglesia o no, llega un punto, nosotros hablamos de nosotros aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo y lo hemos conocido, ¿ok? Todos nosotros, llega un punto en donde Dios se nos revela el corazón. Jesús se te revela a tu corazón. Ese es el día del emancipamiento.
el día en donde la herencia llega a tu vida. Y lo que viene por delante es que tú te apoderes de eso, que tú crezcas, que te desarrolles. Hay una tensión ahí presente, una tensión. Esta gente de acá, habiendo entrado a la familia de Dios y entrado a la fe, estaban decreciendo porque en vez de, como les digo, de beber y de empoderarse, estaban decayendo. Entonces Pablo los reprende. Yo diría por eso que quiero colocar este texto delante de ti, delante de mi vida, para que todos nosotros nos animemos a mirar hacia adelante y podamos vencer las barreras, podamos vencer los obstáculos que nos esclavizan, los obstáculos que quieren que nosotros no crezcamos, los obstáculos que quieren que tú no disfrutes de la libertad que Cristo compró para ti, los obstáculos que te impiden vivir como un hijo de Dios bendecido, como un hijo de Dios empoderado, como un hijo de Dios amado, y puedas crecer. Porque el apóstol Pablo dice también en otra carta que la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Jesús. Hemos sido libertos de nuestra vana forma de vivir, no para que hagamos lo que queramos, sino para que podamos desarrollarnos. Y desarrollarse en un sentido, desarrollarnos teniendo a alguien en mente, es Jesús. Y es Jesús. Es por eso que hoy día te quiero invitar a esto, a que puedas considerar tus caminos, que puedas considerar tu corazón y que puedas abrirte a seguir avanzando y vencer. Vencer. Vamos a orar y vamos a trabajar en el texto, ¿ok? Señor Dios, creo firmemente que nos has llamado a una vida espiritual, una nueva vida en Cristo, que está escondida en Él, y que nuestro deber es explorarla, descifrarla, entregarnos completamente, para vivirte intensamente. Y quiero pedirte que ninguno de los acá presentes se conforme con menos que darte toda su vida y que vivirte con todo el corazón. Este es mi pedido, Señor, en esta mañana, que tú también abras la Escritura delante de nosotros para que crezcamos, oh Dios, y venzamos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Pablo trabaja esta carta, usa un ejemplo. Yo llegué a este texto ahí, no sé cómo llegué a este texto, ¿ok? Orando llegué a este texto. Y usa una figura, y usa harto la figura de Abraham, Pablo acá, cuando trata de contar estas cosas. Entonces lo que quiero hacer es que vayamos a Génesis y que teniendo este telón de fondo, como telón de fondo este texto en Gálatas, vayamos a Génesis y vamos a mirar allá varios pasajes que tienen que ver con la vida de Abraham. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos descendencia de Abraham, somos sus hijos. Los que viven por fe son hijos de Abraham. Y Abraham se transforma en una especie de paradigma para nosotros, para que podamos entender nuestra jornada espiritual y podamos vencer. La pregunta que le hago al texto es, ¿qué barreras necesitamos superar? ¿Qué barreras necesitamos vencer para crecer? Para poder ser libres, para poder disfrutar la vida con Dios. Y les quiero proponer algunas barreras para que las estudiemos y las examinemos, ¿ok? Y la primera está allá en el capítulo 11, ¿ok? En el capítulo 11. Y si ustedes ven en el capítulo 11, verso 27, se va a hablar de los descendientes de Taré. El foco acá para el ejemplo es Abraham, pero quiero mostrarles algo que pasa antes, ¿ok? Para explicar un poco a lo que Dios nos llama. Pasa lo siguiente. Dice el texto que, bueno, lo tomo del verso 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, o sea, Abraham es hijo de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Quién murió? Taré. ¿Y cuándo murió? Antes que su padre Taré, Harán murió, engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Y ahí parte el 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo creo que uno de los primeros obstáculos que debemos vencer en la vida cristiana es pensar que el mundo gira alrededor nuestro y que nosotros somos los protagonistas de todo y que el mundo nos necesita desesperadamente y que si nosotros no estamos, nada ocurrirá. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama no con un llamado único de su vida. Dios lo llama para continuar una obra que Él estaba haciendo. Porque el primero que Dios llama para ir a Canaán es a su padre. Pero pasa que su padre muere y no llega. Incluso se establece y en ese establecimiento muere y no llega a Canaán. Entonces el texto dice, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, había una voz a su padre que se pasó a su hijo. Y el llamado de Abraham primeramente es un llamado a salir de donde está y a vencer la idea, a renunciar a la idea de él mismo, más bien despojarse y ver que la historia es más grande que él mismo y él tiene que unirse a algo que es más grande que él, en donde Dios es el protagonista. Los Gálatas estaban ensimismados. Los Gálatas estaban en una situación de estancamiento, en una situación en donde ellos estaban mirando su ombligo, ellos querían vivir con sus parámetros, ellos estaban estancados espiritualmente. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, pues. Dios quiere que nosotros venzamos todas las barreras de nuestro corazón. Dios quiere que venzamos todos nuestros temores. Quiere que vivamos alegre y firmemente. Quiere que venzamos la mirada natural del mundo. Y la mirada natural del mundo, eso que el apóstol Pablo llama en Gálatas los rudimentos, que son las cosas básicas, ¿ok? Fíjense que el hijo que se ejemplifica en la analogía es un niño que vive con cosas elementales, con cosas rudimentarias, con cosas básicas. Él está allí y él tiene que salir de aquella situación y aspirar a algo más grande. ¿Qué es eso más grande? Punto 1, es que tú abandones una visión egoísta y egocéntrica de tu historia. Tienes que aceptar que Dios tiene un plan que es de Él. No es un plan para ti, enfocado en ti, para que tú seas el gran vencedor de la historia de la humanidad. No, es la historia de Él, es la historia de Dios, es su obra que está aconteciendo en el tiempo y tú debes salir de donde estás, salir de tu ensimismamiento, abandonar tu ensimismamiento, abandonar tus temores, abandonar tu terquedad, abandonar tu orgullo e ir atrás de aquello que Dios desea hacer. Es Dios el protagonista. Es Jesús el protagonista. Somos libres, vivimos más intensamente el Evangelio en la medida que somos capaces de renunciar a nuestros proyectos de vida, a nuestra forma de definir nuestra realidad, a nuestras pasiones y embarcarnos en aquello que Dios desea hacer. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que Dios desea hacer? La obra de Dios es que creamos en su Hijo. Esa es la obra de Dios. Y la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que Él ha enviado. La obra de Dios es que nos unamos a esta gran misión y que el mundo conozca y nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. No hay nada más importante que aquello. El mundo necesita conocer, tú necesitas conocer primeramente para que eso otro ocurra, que Jesús
es el gran Salvador, el gran libertador, el gran Hijo mayor a quien necesitamos rendir nuestra vida. A Él debemos seguir y debes predicártelo a tu vida. Cuando tú emprendes tu mañana, tu negocio, planificas tu semana, ves tus finanzas, planificas tus vacaciones, cuando miras a tus hijos, cuando los proyectas en la vida, tú debes preguntarte y debes responderte y debes incentivarte. Todo esto debe ser en dirección a lo que Dios ya está haciendo. Y lo que Dios ya está haciendo es levantando un pueblo año tras año, generación tras generación, para que se una a Él y preparándolo para una vida eterna junto a Él. Y allá debes dirigirte. Y Abraham da este primer paso movido por el Espíritu Santo y va a ser una bendición para su vida. Hay temores que él va a tener que vencer, hay luchas que él va a tener que vencer, pero aquí ya ha vencido la primera por obra del Espíritu Santo. Él ha salido de su zona de confort. Tú no puedes seguir a Dios y permanecer donde estás. No puedes. Muchos queremos experimentar a Dios. Muchos queremos conocerle. Muchos queremos degustar su voluntad, pero queremos hacerlo de donde estamos. Eso es imposible. No es posible seguir a Dios y permanecer donde estás. Vence tu egoísmo. Punto 1, tenemos que vencerlo. Y entonces se nos presenta otra realidad, y es la necesidad de vencer la vida que se basa en aquello que ve. Es decir, la barrera de lo natural y la barrera de lo espiritual. El hombre natural vive de forma natural. El niño que está en los rudimentos vive en los rudimentos. Los gálatas son amonestados, ¿por qué? Porque ellos vuelven a los rudimentos, a las cosas básicas, a las cosas, el ABC. Vuelven a la suma y a la resta. Vuelven a una vida calculada, una vida de método. ¿Se entiende? Más adelante en el texto dice, ustedes se preocupan de los años, de las fiestas, de los días. Están preocupados de las apariencias, están preocupados de aquello que se calcula. Están preocupados de cumplir con aquello que eventualmente les traería a ellos la tranquilidad y la estabilidad para presentarse de Dios mereciendo alguna cosa. Una vida calculada. Eso también hay que vencerlo. La vida espiritual es una vida que se mueve desde la fe hacia la fe. El justo, por la fe, vivirá, dice. Y vivirá siempre, todos los días, no solamente una vez. Porque nos movimos de fe y nos movemos hacia la fe. Una vida que dimensiona, una vida que recae en las escamas y ve la realidad espiritual del mundo. Salimos del ensimismamiento, ¿para dónde? Para ver la vida, para ver la historia con una mirada de fe. ¿Una mirada de fe en qué? Una mirada de fe que se apoya y que se reinterpreta a partir de la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Dios tiene un encuentro con Abraham y le dice, sal de tu tierra, es Dios hablando, y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y te multiplicaré. Es la palabra de Dios a la cual hay que responder. Y Dios tiene un llamado para nosotros, para seguirle, para no poner las manos en el arado y mirar para atrás, sino hacia adelante. ¿Cierto? Dejen los muertos que entierren a sus muertos. Muchos presentaban ante Jesús sus excusas. Tengo cosas que hacer, tengo una madre de la cual despedirme, tengo muchas cosas. Y Jesús quiere que nosotros coloquemos las manos en el arado. Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos en Él. Quiere que lo sigamos a toda costa. Quiere que experimentemos el costo de seguirle. Y ese costo para seguirle, para poder verlo, es como que se tiene que encender una luz en tu corazón. Esa luz de aquel que encuentra en el Evangelio y encuentra un tesoro que estaba escondido. Entonces, ese tesoro vale más que todas las cosas de la vida. O sea, entiende que esta cuestión espiritual tiene más valor que todo lo que tú puedas emprender en el mundo. Que todo el dinero que puedas juntar, que todas las profesiones que puedas estudiar, que toda la fama y la gloria que puedas encontrar en el mundo. Esto es más importante. Entonces esto llena tu corazón. Esto llena tu vida de sentido, llena tu vida de esperanza, llena tu vida de propósito, de expectativa. Y tal vez por un periodo de tiempo hemos vivido naturalmente, pero cuando el Hijo de Dios se revela en nuestra vida, tiempo suficiente nos fue para vivir de esa forma. Ahora tenemos que vivir de forma espiritual.
Tenemos que vivir con fe. Tenemos que vivir con la expectativa de que Dios se nos revele y Él nos sustente y nos apoye. Pero Abraham fracasó. Abraham no lo entendió al tiro. ¿Saben cuánto se demoró? Abraham fue llamado de dejar ese lugar para ir a la tierra de Canaán a los 75 años. ¿Y saben con qué edad murió Abraham? Con 175 años. Empezó un peregrinaje en su vida de 100 años, ya siendo una persona adulta. Tiempo y tiempo para aprender, porrazos para darse. Pero esos porrazos tenían la expectativa de parte de Dios, de ir trabajándolo con su gracia. Una gracia que no nos abandona, una gracia que está allí para enseñarnos. Porque no es el método el que triunfa, es la gracia de Dios una y otra vez en la vida de Abraham que lo ayudaba a levantarse y a empoderarse, y las palabras de Dios alimentaban su corazón para que él pudiera vencer los temores más profundos de su corazón. Para que él dejara la visión natural de las cosas. Y déjenme hablarles de algunos fracasos de Abraham. Por ejemplo, la Escritura nos muestra que una vez que llega por primera vez a la tierra, hubo un hambre en la tierra, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Abraham hace? Se va a Egipto. Y él había tomado un acuerdo con su señora, porque como era su hermanastra, el acuerdo que habían tomado es que cada vez que les preguntaran quién eran ellos debían decir y responder que era su hermana. Y la Escritura nos va a revelar que ellos hacían eso porque tenían miedo. Abraham tenía temor. Abraham tenía temor que los mataran. O sea, no porque Dios nos llama, nos convertimos en gente perfecta. Pero hay un Dios que está obrando en nosotros para formar a Cristo. Para formar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos saca al reposo y la tranquilidad. De la tranquilidad a la tensión. Y toda la vida es así. Y cada vez una tensión más grande, una tensión más grande. Hay un periodo de bonanza en donde tú descansas, te reabasteces, pero prepárate, porque viene otra. Porque viene otra. Y tu corazón es probado, tu corazón es testado, para que crezcas, para que madures. Y si fracasas, ¿qué pasa? Dios está allí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Otros se apartan, Él permanece. Y el libro de Génesis está armado de una forma interesante, porque viene Abraham y le va mal en Egipto desde el punto de vista de que él falla la prueba. Él falla la prueba. ¿Por qué? Porque miente. Porque dice que su hermana, que su esposa era su hermana solamente y no su esposa. ¿Ok? Y hay un conflicto en Egipto. Y el tiempo pasa. Pasan varias historias entre medio hasta que la Escritura avanza y se nos cuenta del encuentro de Abraham también con otra persona importante. Esa otra persona importante era Abimelech. Es decir, Dios le repite la prueba. Abraham estaba morando en un lugar en donde era poblado de otras personas. Y el principal de esa ciudad, de ese lugar, era Abimelech. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, le preguntan, ¿quién es ella? ¿Y cuál es la respuesta? Esto está en el capítulo 20. Vean ahí Génesis capítulo 20. Está la historia de Abraham con Abimelech. ¿Ok? Él dice que era forastero en Gerar. Verso 2, 20, versículo 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. De nuevo, los años habían pasado, no es tiempo de aprender. Bueno, Dios le estaba mostrando a Abraham que no había entendido mucho. ¿Ok? Y lo lleva nuevamente al fracaso. De nuevo, para mostrarle a Abraham que él debía crecer, que él debía confiar. Pero no lo hace. Entonces se genera un conflicto. Y en ese conflicto él miente. Y en el verso número 9 de ese mismo capítulo, verso 20, dice así: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo, dijo también Abimelech a Abraham. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y mira la respuesta de Abraham. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Abraham cae como en el error de los Gálatas, parece, porque él vuelve a ver su historia y su mundo desde un punto de vista natural. ¿Qué es lo que ve? Él ve la gente, ve que la gente no tiene temor de Dios en su corazón,
y él piensa que por causa de eso su vida corre peligro. Su vida corre peligro. Y él piensa en eso en contraste con la promesa que pesaba sobre su vida. ¿Cuál era la promesa? Que él tendría un hijo, el cual sería el descendiente a través del cual Dios bendeciría y cumpliría su pacto. Pero él pensaba que por alguna cosa algo le iba a pasar en el camino y podía perder su vida. Desde el punto de vista de quien lee, es una duda ridícula. ¿Cómo este hombre con el quien Dios habló iba a tener dudas en este momento de que iba a morir si la promesa aún no se cumple? Claro, nosotros que leemos es fácil. Pero el hombre que estaba allí tenía temor en su corazón. Y él nuevamente cae. Y Dios, ¿qué es lo que hace nuevamente? Respalda, y él levanta a la gente, y él coloca temor en el corazón de Abimelech, y él resuelve la tensión, pero Abraham está fallando. Abraham está fallando en su percepción, está fallando en aquello que primeramente lo incentivó, está fallando en ver este Dios todopoderoso que está guiando todo. Él está cayendo, él está como que no avanzando, ¿cierto? Como que todo estuviera estancado. Pero hay otra forma también en la cual Abraham fracasaba. Y eran los pecados, estos son los pecados de Abraham, yo no sé cuáles son los tuyos, ¿ok? Pero él tenía este temor de la gente, Abraham. Tenía este temor de que le hicieran daño de repente. Como que de repente se a la Santa Cena, él fue a rescatar a su sobrino con un montón de fe, y ahora resulta que de repente todo ese temor se apodera de él nuevamente. Habían otras cosas que también hacía Abraham. Había una promesa sobre su vida, ¿cierto? La promesa de ser y generar a través de él una descendencia gigante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que la Escritura nos muestra que Abraham hacía? Por mucho tiempo le costó entender a Abraham lo que era realmente la vida de fe en relación a eso. Y una de las cosas explícitas que nos muestra la Escritura es que en cierto momento, él cediendo a la propuesta de Sara, ¿cierto? Él tiene un hijo con la esclava de la casa, ¿cierto? Que es Agar. Y tiene a Ismael, es decir, él busca una vía alternativa para cumplir las promesas de Dios sobre su vida. Pero esto que nosotros a veces leemos de forma aislada es algo que era recurrente en su corazón y fue recurrente durante un tiempo. Vean el capítulo 25 de Génesis. En el capítulo 25 de Génesis el autor, que es Moisés, hace como una recapitulación, es decir, él toma un evento que no contó antes y lo trae al presente para explicar otra situación. En el capítulo 25 se nos va a narrar ya los últimos días de Abraham, ¿ok? Y dice lo siguiente el versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Y fíjense qué interesante, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa. Mucha gente. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo varios hijos, son como 9, algún día los conté, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero son varios hijos. Si tú lees la Escritura linealmente, puedes caer en el error de decir, oye, Abraham antes de morir, ¿cierto? Fue y tomó otra mujer y tuvo un montón de hijos. Pero al parecer no es la lectura natural del texto, e incluso cuando Calvino toma este capítulo, él entiende que acá el autor simplemente está narrando algo que él había hecho en el pasado, para explicar la repartición de su herencia y el privilegio que él le da en esta situación a Isaac. Es decir, son hijos que ya están grandes, ¿ok? Son hijos que ya existían y son hijos que Abraham intentó tener, muy seguramente, y Calvino también piensa de esta forma, muy seguramente para mostrar que por muchas veces Abraham intentó buscarle una solución a su vida, buscarle una solución a la promesa, e intentar cumplirla por sus medios. Uno de los fundamentos también para pensar de esta forma es que sería poco inteligente en la narrativa entender que Abraham hiciera esto justo al final de su vida cuando ya no tenía fuerzas para nada y contrariando completamente el progreso que Abraham va teniendo en su jornada espiritual. Porque si ustedes ven en el pasado, y quiero después mostrar otros capítulos, otros versículos de acá, él ya ha vencido la gran prueba de su vida. Y la gran prueba de su vida, ¿cuál fue? Cuando el Señor le pide a Isaac, su hijo, para ser ofrecido en el monte. Es la gran prueba de su vida. Y en esa prueba, Abraham sale airoso, como mostrándonos que finalmente ha entendido que la vida se mueve por vista, se mueve por fe. Entonces, entenderlo distinto acá sería una regresión. Entonces, si todos juntos asumimos de que esto que se está narrando acá, más bien ocurrió antes,
nuevamente se nos reafirma la idea de que a Abraham no era fácil su jornada, que a Abraham le costó vivir por fe, pero que el Señor una vez y otra insistió para que él venciera esta visión natural del mundo, más bien se embarcara en una visión y en una forma de vivir por la fe, basado en las promesas y venciendo los obstáculos de su propia carnalidad para poder vencer. Y aquí hay otro punto importante, porque la vida espiritual, nuestra jornada espiritual también consiste en vencer nuestras carnalidades. Vencer nuestras carnalidades. El hombre natural es movido por las pasiones de su corazón. Y cada uno de nosotros tiene pasiones distintas. Algunos, como Abraham, tal vez tienen esta pasión sexual. Y tienen un desorden sexual. ¿Ok? Pero Abraham, esa pasión sexual estaba también acompañada de un temor, ¿cierto? De un temor que a veces se lo embargaba. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué cosas te detienen a confiar en Dios? ¿Qué cosas te detienen para recibir de Dios la promesa, de su bendición? ¿Qué cosas te detienen a ti de vivir como un hijo amado que es protegido y experimentar el favor de Dios a tu favor? ¿Cuáles son tus barreras, en otras palabras? Es importante que así como Abraham lo hizo, nosotros en nuestras barreras y en nuestras luchas podamos discernir la gracia de Dios que es más potente en nuestros pecados más viles. Y esa fue clave para Abraham. Fue clave para Abraham darse cuenta que Dios permanecía allí, que Dios un año tras otro lo visitaba, que su palabra se hacía presente, que el Señor le reafirmaba sus promesas. Abraham año tras otro lo visitaba, que su palabra se hacía presente, que el Señor le reafirmaba sus promesas. Abraham alimentaba su corazón y de esa forma él conseguía vencer. Pero esa barrera de Abraham, esa barrera que también enfrentaron los Gálatas, porque eran bombardeados con distintas enseñanzas, son las barreras que también nosotros necesitamos vencer en nuestra jornada espiritual. Y esto va acompañado de otro punto, que es una de las cosas más que quiero resaltar acá. Y eso lo quiero ilustrar en el capítulo 23 de Génesis, verso 5. Y tiene que ver con la barrera que debe ser vencida, la barrera del empoderamiento o la barrera del temor, de vencer el temor que puede traernos ser conocidos como hijos de Dios. Piensen en esto. La barrera de que seamos conocidos como hijos de Dios. Déjenme retomar esto. Dice el texto de Gálatas que nosotros, por cuanto somos hijos, Dios envió a nosotros su Espíritu. Y este Espíritu clama en nuestro corazón, Abba Padre. Y no solamente eso, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero. ¿Qué más te puede privar de la bendición de vivir como un hijo que tener temor de serlo? ¿Y que tener temor de que la gente te conozca como tal? Que la gente que está a tu alrededor, que la gente de tu trabajo, conozca que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios y que te consideras como tal. ¿Qué más te puede robar sino el temor de no usufruir de la herencia que está reservada para ti en Cristo Jesús? Y de alegrarte en esa herencia, y de alegrarte de que eres un hijo redimido, que Dios te ha perdonado, que Él es tu Padre, que no caminas más por vista, caminas por fe, y que Él te ha amado profundamente. Este espíritu que clama en el corazón del Hijo, Abba Padre, es el Hijo que ha llegado a experimentar la paternidad de Dios tan profundamente, que entonces no tiene miedo, no tiene temor de cualquier cosa que ya le pueda ocurrir. Ya no tiene estos temores de Abraham, de que aparezcan de repente los gigantes y le arrebaten su vida, de que le frustren los sueños, de que todo lo que se ha venido construyendo en su vida ahora se caiga. No, es una persona que está firme y estable porque se conoce como hijo y se conoce como heredero. Una persona que vive desvergonzadamente su fe. Y eso es lo que vemos en el capítulo 23. Porque en el capítulo 23, interesantemente, lo que ocurre es que Sara, la mujer de Abraham, ha muerto. Ha muerto. Y él dice que, veamos por ahí, fue la vida de Sara 127 años, capítulo 23, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et. Abraham de repente se llenaba de temor delante de los extranjeros. Y ahora fíjense lo que pasa con Abraham.
habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro eres, un príncipe de Dios entre nosotros. Es una experiencia espiritual para Abraham. Porque Abraham muchas veces quiso esconder su identidad, muchas veces quiso esconder quién él realmente era, muchas veces quiso esconder sus vínculos, muchas veces quiso proteger su vida de forma humana, pero acá el Señor ya le quita a su señora, él está con un dolor en su corazón y este dolor de alguna forma misteriosa lo fortalece. Lo fortalece porque él no puede permitir, ahora él no se puede permitir que Sara sea enterrada en cualquier parte. Él quiere darle un lugar para Sara, una sepultura en un lugar que le pertenezca a él. Él está esmerado en eso, quiere honrar a su señora. Y ante esa necesidad, él enfrenta su condición y va y enfrenta a los hijos de Ed y dice exactamente lo que tiene que decir. Como él es lo que es. ¿Y qué se produce como consecuencia? La gente que observa reconoce su identidad espiritual. Aquí estamos delante de un hijo. Aquí estamos, produce como consecuencia, la gente que observa reconoce su identidad espiritual. Aquí estamos delante de un hijo, aquí estamos delante de un príncipe, dicen ellos. Es un príncipe de Dios entre nosotros. Y se produce un quiebre, porque ahora Abraham está empoderado. Ahora Abraham es reconocido en su medio y es respetado por quien él es. Eso se construye. Se construye de caerse y levantarse. Y muchas veces nosotros caemos en este error, que ahora no es un error, es lo positivo, pero caemos en el error de ¿qué? De esconder nuestra naturaleza espiritual. Y por eso que no podemos vivir intensamente el amor y la protección de Dios a favor de nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces temor en el mundo, tenemos temor en los medios en los cuales Dios nos coloca, a que seamos conocidos como gente redimida. Y eso es un tiro en los pies. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que yo puedo hacer. Lo peor que yo puedo hacer es esconder quién soy. Es esconder mi fe. Es vivirla solamente en mi cuarto y de forma privada. El mundo necesita verlo. El mundo necesita conocerlo. El mundo y la creación están expectantes por la revelación de los hijos de Dios. Y si bien esa palabra es una palabra profética que tiene relación con la consumación de los tiempos, esto es verdad también para hoy, para nuestro día a día. Porque nosotros, la iglesia, somos la columna y el baluarte de la verdad. Y si nosotros no brillamos, si nosotros nos escondemos debajo de una mesa, no estamos cumpliendo nuestra función. Y entonces esa luz o esa sal, como diría también en el Sermón del Monte, no está más que para pisotearla y desecharla. Tú necesitas valorar tu experiencia espiritual. Tú necesitas valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú necesitas redefinirte a partir del sacrificio de Jesús a favor tuyo. Tú necesitas tornarlo central en tu corazón y tienes que proclamarlo y tienes que dejarte conocer como el hijo y la hija redimida que el Señor rescató. Abraham por fin lo entiende y las cosas empiezan a ocurrir. Para el final de la vida de Abraham, Abraham parece que ya está robusto. Y se nos cuenta la historia en el capítulo 24 de cuando le busca una esposa a Isaac. Y lo interesante, más allá del gran evento de haber mandado a su siervo a un lugar lejano a buscar una esposa para su hijo, es lo siguiente. Es que en el capítulo 24 ya se nos muestra un Abraham que está tan certero de las promesas de Dios a favor suyo que no tiene una sombra de duda y es capaz de mandar a un siervo suyo encomendado y con la promesa de parte de él. Vean por favor conmigo. Cuando Abraham, en el capítulo 24, verso 2, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y dice, mira, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era una especie de promesa y juramento de la época. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Es decir, llega un momento en la vida de Abraham en donde él decididamente, demoró el hombre, demoró, pero llegó, ¿ok? Donde decididamente dice, no me voy a permitir vivir fuera del juramento. No me voy a permitir vivir, está sobre mí y no la abandonaré. Entonces él dice, él se está dando cuenta que puede morir en cualquier momento. Su señora ya murió. Y la gran pregunta es, ¿y mi hijo? Mi hijo no puede deshacer todo lo que hemos formado porque hay una promesa que está sobre él. Por lo tanto, mi hijo no puede casarse con una hija de los hijos de Canaán.
La promesa está sobre nosotros. Debe encontrar una esposa dentro de mi familia. Él está convencido de eso, entonces le hace jurar a su siervo: prométeme que bajo ningún punto de vista mi hijo se va a casar con otra persona. Es decir, él quiere garantizar, él quiere vivir, él quiere ordenar su casa en relación a la ley de Dios, que es en este momento las promesas que pesan sobre él. Entonces pasa, y dice: entonces el criado le respondió, verso 5, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volverás pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, y aquí viene interesante porque esto nos revela el corazón de Abraham, lo que está pasando en el corazón de Abraham: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Se dan cuenta? La madurez es a lo que Dios quiere llevarnos. Un hombre temeroso al principio, un hombre que se equivocaba, un hombre que buscaba vías alternativas, un hombre que de repente escondía su identidad, que se veía avergonzado por eso. Dios lo respaldaba, pero se veía avergonzado. Es como nosotros siguiendo al Señor, a veces avergonzados nos caemos, a veces nos damos buen testimonio, a veces nos vemos envueltos en pecados ridículos, como Abraham también. A veces nos encontramos con disciplinas de Dios en nuestra vida porque tomamos vías alternativas, pero la gracia de Dios continúa estando, hasta que por fin se produce el gran evento, el evento de que nuestro corazón está apacible, moldeado por Dios. Y aquí tenemos ahora un hombre que confía plenamente. Dios quiere, queridos hermanos, que confiemos plenamente. Dios quiere que venzas la inercia de tu pecado. Dios quiere que tú abandones, si te has equivocado, vuelve al camino. Si has estado lejos, ven a estar cerca. Dios te espera con los brazos abiertos. Dios es un Padre amoroso, que mientras hay tiempo y misericordia, y si, como te digo, ha habido duda en tu corazón, si no has dado el testimonio que corresponde, si la gente no te conoce como lo que verdaderamente eres, es tiempo de que sea. Es tiempo de que sea. Hay otras cosas aquí en la vida de Abraham, dejémoslas para la próxima semana, que tienen que ver con su vida de adoración, su capacidad de reflexionar ante las crisis. Son cosas que vamos a aprender también la próxima semana para que aprendamos a vencer nuestras batallas y aprendamos a vivir empoderadamente como hijos de Dios. ¿Ok? Oremos. Señor, quiero entregar esta palabra en tus manos y quiero pedirte que tú hagas tu obra en nuestros corazones. Creo que es tu voluntad que todos nosotros te vivamos de forma plena, de forma empoderada, Señor. Que vivamos nuestra naturaleza de hijos tuyos, redimidos y perdonados por ti. No acomodándonos a las formas que hemos aprendido a vivir, a las formas naturales de ver la existencia, sino más bien vivir en base a tu palabra, confiar en ella, definirnos a partir de ella, vivir confiando en ella, no dudar, enfrentar nuestras pruebas con confianza en ti. Que cada hermano, que cada hermana reciba, Señor, esta mañana una bendición de tu parte y que tu Espíritu traiga consuelo y fortaleza en todas sus luchas, para que podamos todos vivir de forma libre en ti y no en esclavitud, porque de allá fue que nos sacaste, para vivir exclusivamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén.